Buenos días, señores miembros del tribunal. El día de hoy quiero presentar la defensa de candidatura de mi doctorado, el cual está dirigido por el doctor José Aguilar Castro. El tema de mi doctorado es modelo adaptativo de perfiles académicos basado en competencias usando la minería semántica. Entre los temas que voy a abordar en esta reunión está, en primer lugar, los antecedentes de mi proyecto, luego los temas principales de mi candidatura que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje natural y la minería semántica. Finalmente voy a hablar de los avances del proyecto del doctorado hasta la fecha. Quiero empezar dando antecedentes sobre el contexto del problema de investigación relacionado con el dinamismo del entorno laboral que trae complicaciones a los profesionales que deben cumplir con los requisitos solicitados, también a las instituciones de educación como las universidades, porque deben ajustar las carreras profesionales que ofertan para poder manejar la aparición de nuevas posiciones dentro de las empresas y también la creciente necesidad de expertos en determinadas áreas. Es así que las universidades siempre deben revisar sus perfiles profesionales y los cursos que ofertan en sus programas de estudios a fin de mantener actualizados estos mismos con las competencias y los conocimientos requeridos por el mercado de trabajo. Esta tarea no es fácil, es una tarea compleja porque se presentan dificultades como las siguientes: la baja calidad de los perfiles profesionales, la falta de mecanismos para determinar las competencias que no son explícitamente mencionadas en los perfiles y también la falta de plataformas tecnológicas que no existen, no realizan búsquedas de ofertas de empleo o estudio basadas en competencias. De esta forma, el objetivo general de mi doctorado es definir un sistema para el análisis semántico de competencias que permita la especificación de perfiles académicos profesionales. Los objetivos específicos están relacionados con el estudio de aspectos teóricos y prácticos relativos al análisis de competencias utilizando ciertas técnicas de procesamiento de lenguaje natural, minería semántica y aprendizaje ontológico. Además, la idea es caracterizar los modelos ontológicos de los perfiles universitarios y laborales en función de las competencias, establecer esquemas para la extracción de patrones de competencia y definir procesos de aprendizaje de ontologías de competencias. En función de estos objetivos se definieron los siguientes ejes temáticos: aprendizaje ontológico y gestión de competencias, para establecer cómo este enfoque se aplica en la gestión de las competencias como tal; el uso de procesamiento del lenguaje natural para la identificación de competencias, para reconocer qué técnicas se usan en la extracción de competencias y sus elementos; el impacto de la minería semántica en las competencias, para determinar cuáles son las técnicas o algoritmos que la minería semántica usa en los modelos de gestión de competencias. Finalmente, los modelos para la representación y gestión de perfiles profesionales en los ámbitos académico y laboral, porque queremos conocer qué iniciativas se han propuesto para gestionar competencias en los contextos mencionados, en particular basadas en modelos ontológicos. Es así que el análisis del aprendizaje ontológico tiene que ver con la población ontológica, el alineamiento, enlazado y mezcla de ontologías de competencias. Las técnicas de procesamiento del lenguaje natural que utilizan incluyen diversos modelos de lenguaje, también el uso de patrones, reconocimiento de entidades, plataformas y librerías, sobre todo en idiomas que son distintos al español. Las técnicas de minería semántica tienen que ver con la minería de contenido de la web, el uso de medidas de similitud y la lógica descriptiva para hacer razonamiento acerca de competencias. También los sistemas de gestión de competencias abordan temas de currículum, análisis y creación de perfiles y mapping de competencias. En cuanto a las deficiencias y desventajas detectadas, se encuentran la heterogeneidad semántica y los mecanismos de actualización ontológica de los modelos de competencias. En el caso del procesamiento del lenguaje natural, no existen herramientas confiables y bases de conocimiento en español para el tratamiento de esta información. Sobre los modelos existentes hasta ahora, podemos decir que están orientados solamente a un contexto a la vez: reclutamiento de personal o planificación de competencias académicas. Ninguno que se haya encontrado combina ambos enfoques para poder hacer una gestión de competencias eficiente.
Quiero ahora empezar con la presentación teórica de mi candidatura, con el primer tema que habla sobre el procesamiento del lenguaje natural. Este tiene que ver con el uso de las computadoras para entender los lenguajes humanos, en donde el proceso de entender implica que el computador puede reconocer y usar información expresada en lenguaje humano. Para ello es necesaria la combinación de varias disciplinas, como son la lingüística, la inferencia estadística, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Entre los retos que debe enfrentar el procesamiento del lenguaje natural para lograr esta tarea se encuentran la ambigüedad, es decir, que los términos tienen diferentes significados, de tal forma que existe ambigüedad léxica o a nivel de sinónimos, estructural, cuando una oración más de un sintagma preposicional genera más de un árbol sintáctico, y pragmática, donde el significado semántico de la oración no es el descrito por la estructura lingüística de la misma. En cuanto a la división de palabras, es necesario que esta separación de los textos en palabras y términos tenga un sentido lógico. Nos referimos a un nivel gramatical y también contextual. Finalmente, la recepción errónea de palabras tiene que ver mucho con el manejo de acentos extranjeros, dialectos, modismos, errores de digitación, errores en la lectura de los textos como tal. Quiero ahora hablar sobre tres aspectos: el procesamiento textual, el modelado del lenguaje y los tipos de análisis del lenguaje natural. En lo que tiene que ver al procesamiento textual, el enfoque es netamente específico y obviamente orientado a la estadística, en donde se consideran los documentos como bolsas de palabras clave, palabras índice, que son ponderadas según criterios de relevancia, por ejemplo, su frecuencia de aparición en los documentos. Podemos decir que este proceso se realiza en dos etapas: el preprocesamiento, que implica la preparación del texto, su limpieza y su normalización, y el segundo es la parametrización, que hace referencia a la cuantificación estadística de las características, es decir, de los términos que forman parte de los documentos. La aplicación de este enfoque es muy común en la recuperación de documentos. Ustedes pueden ver a la derecha, tenemos un esquema clásico de recuperación de documentos, en donde la idea es que el procesamiento del lenguaje natural permite la obtención de los documentos según la consulta formulada por el usuario, siguiendo algunas consideraciones. En primer lugar, lo que se hace es la indexación de cada documento según un conjunto de términos relevantes. A continuación, lo que se hace es transformar la consulta del usuario a términos. A continuación, se establece una comparación entre la consulta y los documentos recolectados. Y la idea es encontrar la mayor similitud posible entre los dos. Y finalmente, los resultados son ordenados en función de un ranking, donde obviamente la similitud entre el documento y la consulta es la que indica la posición del documento en la lista. Vamos a hablar un poco más de lo que tiene que ver a estas dos etapas de procesamiento estadístico. En primer lugar, centrándonos en la normalización, que aplica un modelo de lenguaje al texto, es decir, le da un formato particular al texto que normalmente no tiene formato. Para ello se pueden utilizar varias técnicas, pero quizás las más utilizadas son el stemming, que lo que hace es usar las raíces de las palabras para poder normalizar el texto, y el otro es la técnica de enegramas, la cual considera secuencias continuas de palabras en una oración. Con respecto a la parametrización, podemos decir que hay varios enfoques para poder realizar esta cuantificación. El primero que se utiliza es la frecuencia, que es el número de apariciones del término en el documento. Es común utilizar una medida llamada TF-IDF, que mide la relevancia de un término en un documento y en una colección de documentos. Otro enfoque tiene que ver con la distancia. La distancia, considerada como el espacio vectorial entre dos palabras. La medida más utilizada es la distancia euclidiana, que es una distancia ordinaria entre dos términos. Otro aspecto es la similitud. Nos referimos a la fuerza de la relación semántica entre dos palabras. Y por lo general, la similitud que se determina es la léxica, donde comparamos los términos que están formando parte de cada palabra. El modelo de lenguaje define la estructura del lenguaje, identificando las unidades de significado y así manejando la complejidad de la sintaxis o semántica del texto. El modelo probabilístico, en este caso,
define una distribución de probabilidad sobre las palabras, según la ocurrencia en los textos. Para ello utiliza la técnica de enegramas, que considera las n-1 palabras anteriores para predecir la siguiente. Para ello se requiere de la estimación a priori de una secuencia de palabras. Los modelos enegramas más utilizados son unigramas, bigramas y trigramas. En pantalla pueden ver el caso de la oración instalación de software de especialización para la cual hemos hecho el cálculo de los enegramas. Entonces, los unigramas se restringen a la probabilidad de una sola palabra. Los bigramas, en donde una palabra es estadísticamente dependiente de la palabra temporalmente anterior, y los trigramas, donde una palabra es estadísticamente dependiente de las dos palabras temporalmente anteriores. Una vez que se han obtenido los enegramas, se calcula la frecuencia de aparición de las palabras por cada documento, la cual se consolida en una matriz de frecuencias que contiene los términos en cada documento y su frecuencia de aparición. Podemos ver en pantalla, en la matriz tenemos para el documento 1 y para el documento 2 la frecuencia de las palabras que son contenidas en estos documentos. Como se observa, el espacio vectorial para D1 y D2 muestra la frecuencia de cada término trasladada a coordenadas. Por ejemplo, la palabra programación tiene por coordenadas 7, 7. Se puede establecer también una ponderación sobre la relevancia de los términos en función de la distancia que existe entre ellos. Por ejemplo, usando la distancia euclidiana entre dos puntos, lo que corresponde a la raíz cuadrada de la sumatoria de la diferencia al cuadrado de las coordenadas de los ejes de los dos puntos. Los resultados se reflejan en una matriz de distancias que contiene en la intersección de filas y columnas la distancia por cada par de puntos. Observemos el par análisis-programación, que es el que tiene la menor distancia entre ellos, es un valor de 1.41, y también podemos fijarnos en el par que tiene una mayor distancia, como es el caso de instalación-programación, con un valor de 0.40. Otro modelo de lenguaje es el modelo de espacio continuo, el cual predice qué palabras son cercanas entre sí usando vectores, que representan con uno la posición de la palabra en la unidad de significado. Pueden ver ustedes el vector para la palabra rey con una longitud de 6 que corresponde a la cantidad de palabras que tiene el texto de entrenamiento. Además, en la tabla ustedes pueden observar el cálculo de todos estos vectores para cada una de las palabras y también el estimado de la salida que deberíamos esperar para la pregunta de cuál es el vecino de la palabra que estamos buscando. Luego de esto, que se definen los vectores, se calcula la probabilidad de vecindad de las palabras usando un modelo de red neuronal. La capa oculta de la red, en este caso de 2 neuronas, establece la probabilidad de vecindad de las palabras mediante una medida de entropía. El resultado es un modelo de espacio vectorial de 2 dimensiones que representa las palabras vecinas. Por ejemplo, la vecindad de la palabra rey y hombre se muestra en pares de coordenadas que determinan su posición dentro de la unidad de significado. Otro modelo que es interesante es el modelo condicional. Es utilizado habitualmente para etiquetar y segmentar secuencias de datos o extraer información de documentos. Para ello asigna una etiqueta para cada elemento y calcula la probabilidad de la secuencia correcta de etiquetas condicionada con las observaciones que se tienen en el conjunto de datos. Se puede representar como un grafo no dirigido, como lo ven en pantalla, en el que cada vértice representa una variable aleatoria o palabra, y cada arista indica una dependencia entre las variables en los vértices que conectan. Por ejemplo, se puede establecer una probabilidad condicional entre ellas. En la figura se observa la oración: el señor Barack Obama habló en Nueva York, Obama dirige la ONU. El objetivo es asignar etiquetas en entidades. Por ejemplo, persona, lugar, organismo, acción, conector. Entonces, se establece la probabilidad de que la etiqueta de la palabra sea persona y se observa las dependencias de la palabra. Por ejemplo, si es que la palabra está en mayúscula o tal vez la palabra previa es señor. De esta forma, se le asigna la etiqueta persona a la palabra que estamos analizando. El modelo lógico es otro tipo de modelado de lenguaje. Representa las restricciones del lenguaje de tal forma que permiten modelar dependencias lingüísticas. Reconocemos dos tipos, las gramáticas y las ontologías.
Las gramáticas formales tienen una estructura matemática que representa un conjunto de reglas de formación que definen las cadenas de caracteres admisibles en un determinado lenguaje formal o lengua natural. Podemos encontrar dentro de estas estructuras dos tipos de elementos. El primer caso son los constituyentes. Los constituyentes que representan palabras o secuencias de palabras que funcionan en conjunto como una unidad dentro de la estructura jerárquica de una oración, la cual está definida por reglas recursivas que conectan categorías sintácticas. Podemos ver el gráfico en pantalla, es un árbol sintáctico en el cual se define por constituyentes. La palabra gerenciar centros de cómputo. En esta situación podemos observar en la parte inferior que están los elementos más simples de esta gramática y luego hacia arriba cómo se van formando los constituyentes para cada caso. Un ejemplo es el tema del sintagma nominal, donde podemos encontrar determinantes, sustantivos y complemento. Otro elemento de las gramáticas tiene que ver con las dependencias. Las dependencias son nociones en las cuales una unidad sintáctica, por ejemplo una palabra, está conectada con otras dentro de la oración por enlaces directos. Se toma al verbo como centro de la estructura y las demás palabras están conectadas directa o indirectamente al verbo. Podemos ver en el gráfico para la oración gerenciar centros de cómputo el grafo de dependencias que existe. Como se observa, el verbo gerenciar es el centro del cual parten todas las relaciones directas o indirectas de las palabras entre sí. Podemos decir que las dependencias pueden ser de diferentes tipos. Morfológicas, cuando una palabra o parte de ella influye en la forma de la otra palabra. También podemos tener una dependencia sintáctica en donde el verbo determina la estructura de las palabras dependientes, es el caso del gráfico que tienen en pantalla. Y también la dependencia semántica, donde los argumentos de un predicado son semánticamente dependientes de ese predicado. Otro tipo de procesamiento es el procesamiento lingüístico del lenguaje natural, el cual aplica técnicas y reglas que codifican las características lingüísticas de los textos según los niveles lingüísticos, con herramientas que incorporan al texto las anotaciones propias de cada nivel. La figura presenta un esquema para la librería Stanford Core NLP, donde el texto no etiquetado sin procesar ingresa a un flujo de ejecución que comprende los siguientes pasos. El preprocesamiento, donde el documento se divide en oraciones y en palabras. El análisis morfológico, donde se determina la forma, clase o categoría gramatical de cada palabra. El análisis sintáctico, donde se establecen las funciones de las palabras o grupos de palabras dentro de la oración. Y el análisis semántico, que estudia las palabras en función de su significado. Por ejemplo, a través de este análisis podemos reconocer entidades nombradas como personas, lugares. También podemos resolver correferencias entre estas entidades. El resultado se refleja en el texto, el cual está enriquecido con las anotaciones que se colocaron en cada nivel de análisis. Aquí tienen en pantalla un ejemplo de este procesamiento lingüístico del lenguaje natural, en el cual se ve dos oraciones que ingresan en el flujo de análisis lingüístico. Primero, en el preprocesamiento, se divide el texto en oraciones y en palabras. En el análisis morfológico, se asigna una etiqueta lingüística a cada palabra y después en el análisis sintáctico se etiquetan los términos en función de patrones lingüísticos. En este caso estamos tratando de reconocer términos de conocimiento cuyos patrones representan a través de las secuencias de nombres comunes o de nombres y preposiciones. Al final, en el análisis semántico, se establece una relevancia entre términos en función de su medida de similitud, donde aquellos cuya medida supera el umbral, esto se entiende que son los de mayor relevancia. La web semántica proporciona mayor significado a la información, lo que garantiza una mayor eficiencia en el enlace y búsqueda de recursos en la web. El elemento más importante de la web semántica son los datos enlazados, que reúnen un conjunto de prácticas para publicar e interconectar datos estructurados en la web. Por ejemplo, se debe hacer el uso de URIs para poder identificar los recursos, manejar protocolos de comunicación para establecer las conexiones, se debe utilizar estándares y vocabularios para proporcionar información útil, así también se tiene que enlazar URIs para conectar conocimiento.
Además, tenemos tecnologías de la web semántica orientadas al modelado, como es el caso de RDF y RDF esquema, a la consulta, el caso de SparkQL, y también el manejo de estándares y vocabularios generales, como es FOA y DC, que proporcionan pues un marco de conocimiento referencial general para cualquier información. Adicionalmente a eso, se puede generar vocabularios para dominios específicos de conocimiento, como es el caso de Vivo, LSC y GUMO, que están conectados con el tema de investigación del doctorado, que es en esta situación las competencias. Entonces, a través de un lenguaje de consulta SparkQL, a través de una consulta SparkQL, nosotros podemos explotar información de estos modelos semánticos. En este caso, pues la consulta habla de que vamos a recuperar todos los recursos que tengan una conexión con la propiedad creador, también que tengan un nombre y que obviamente sean de tipo profesor. La intención de esta consulta es identificar aquellas facultades de esta universidad donde existan profesores. Entonces, en el grafo podemos ver cómo se activa la consulta a través de las diferentes partes, de los diferentes caminos del grafo. Es claro ver el uso de los vocabularios para poder identificar los recursos, para poder identificar las direcciones donde se encuentra la información. El resultado final de esta consulta SparkQL es identificar la Facultad de Biología y la Facultad de Química como aquellas que tienen recursos de profesores conectados dentro de la red semántica. Y de esta manera, pues, es como se conecta la información a través de este modelo de conocimiento. Otro aspecto importante de la web semántica es las ontologías. Las ontologías son representaciones formales de un dominio, las cuales están conformadas por algunos elementos, como son los conceptos, que representan a las entidades, las relaciones entre conceptos, los atributos y los axiomas. En pantalla también pueden ver ustedes que desde el ámbito de la lógica descriptiva también se puede tener otra composición de las ontologías en dos partes concretamente. El T-Box, esquema, que contiene los conceptos y roles de la ontología, mientras que el A-Box contiene los individuos del modelo ontológico. Podemos ver en pantalla cómo se realiza la representación de las ontologías. La primera imagen tiene que ver con una ontología desarrollada en la herramienta Protege, la cual representa conceptos, sus relaciones y sus atributos como tal. En este sentido, el ejemplo está hablando acerca de competencias, especificando que las competencias tienen unos comportamientos y unos elementos como el conocimiento y la habilidad, y asimismo existen instancias para cada uno de los conceptos que son reconocidas por el modelo. El otro modelo tiene que ver con el enfoque de la ontología desde la lógica descriptiva. Podemos observar que tenemos los individuos, tenemos los elementos de la box que están conectados a través de relaciones, de esquemas, y también se ve mucho el uso de vocabularios y estándares, lo cual es permitido dentro de los modelos ontológicos. La minería semántica extrae conocimiento semántico desde diferentes fuentes: páginas web, contenidos en estructura en la web, contenido estructurado, grafos, etc. Tenemos algunos tipos de minería semántica. La minería de datos semántica, que incorpora contenido a todos los datos mediante patrones. Otro caso es la minería de la web semántica, que utiliza la minería de datos para obtener patrones de la web, y estos patrones pueden ser de contenido, de estructura o de uso. Y la minería ontológica, que incorpora contenido semántico a las ontologías mediante técnicas de minería de datos con el objetivo de construir ontologías de texto, darles mantenimiento, hacer mappings entre ontologías y también fusionarlas. Otro aspecto importante dentro de la minería semántica está relacionado con las medidas de similitud. Una medida de similitud representa la fuerza de relación entre dos términos. Los métodos de similitud semántica, precisamente, son las herramientas matemáticas utilizadas para estimar cuantitativa y cualitativamente la fuerza de la relación semántica entre unidades del lenguaje. Entendemos esto como los conceptos e instancias a través de descripciones numéricas, por supuesto. Las medidas de similitud representan magnitudes que son simbólicas y se obtienen de acuerdo a la relación que existe entre dos unidades de significado. Los métodos semánticos pueden usarse para hacer comparaciones de diversas unidades, como lo había dicho, desde documentos, párrafos, palabras, conceptos.
La clasificación de los métodos semánticos se puede realizar considerando los siguientes aspectos. Podemos hablar del tipo de elementos que las medidas quieren comparar. Hablemos de unidades de lenguaje, hablemos de conceptos, clases o instancias. También se puede hacer la clasificación en función de las configuraciones semánticas usadas para extraer la semántica requerida por la medida. Hablemos de que comparamos contra textos no estructurados, semiestructurados, tesauros o ontologías. Otro aspecto que se utiliza para la clasificación de los métodos semánticos es las evidencias semánticas y presunciones consideradas durante la comparación. Hablamos concretamente del tipo de medida que podemos utilizar en un caso determinado. Y al final, también otro criterio es la forma de normalización que utilizamos o de modelo de lenguaje para poder representar el texto de los documentos. Ustedes pueden ver en la tabla que la clasificación que se presenta está orientada a dos grandes grupos. Las medidas distribucionales, cuyo objetivo es la obtención de similitudes y relaciones semánticas mediante un enfoque estadístico. Y también tenemos las medidas basadas en conocimiento, que buscan la obtención de instancias semánticas y taxonómicas. Estas se fundamentan en tesauros y bases de conocimiento para establecer la similitud. También tenemos como ejemplos en la pantalla dos medidas de similitud de enfoque distribucional. La primera es coseno, que es la medida de similitud existente entre dos vectores, en el que se evalúa el valor del coseno del ángulo comprendido entre ellos. Luego tenemos el índice DICE, que establece la similitud entre pares de palabras según los caracteres que las conforman. Finalmente tenemos la medida basada en colonias de hormigas, que se llama ACO, que es una medida de tipo estructural, la cual establece la similitud de dos palabras según aquellos elementos que tienen en común en relación a un tesauro. En este sentido, la similitud que se busca es la sumatoria de los ancestros, los hermanos y los hijos de estos dos términos según la estructura taxonómica de un tesauro. Obviamente se hace un cálculo midiendo la similitud que existe entre cada uno de los elementos de los niveles del tesauro para obtener al final una medida de similitud promedio. Otro tema importante dentro de la candidatura que estoy presentando tiene que ver con la minería de texto, la cual realiza el procesamiento de información textual combinando minería de datos, aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural, recuperación de información y gestión del conocimiento. La minería de texto utiliza medidas de similitud y distancias léxicas para establecer relaciones de similitud entre los términos. Entre ellas está la medida de Liebenstein, que se usa como técnica base. La medida representa el número de cambios de caracteres que deben realizarse para que un término se convierta en otro término. Cuando el número de cambios es máximo, es decir, el número de cambios es 0, se puede decir que ambos términos son iguales, y en el caso contrario, si existe algún número de cambios entre estas dos palabras, pues la medida de similitud es mínima. Entre los problemas que enfrenta la minería de texto para analizar la información se encuentran los textos no homogéneos, las fuentes heterogéneas, el multilingüismo, la dependencia del contexto. Entre las aplicaciones que se hace de la minería de texto están la extracción de información, el análisis de sentimiento, la clasificación de documentos y la elaboración de resúmenes. En pantalla pueden ver un diagrama que presenta el proceso de elaboración de resúmenes, el cual se realiza en diferentes fases. En primer lugar, se hace un preprocesamiento de los textos, en el cual la intención es hacer una limpieza, una normalización de la información. A continuación, se da la transformación de este texto en grafos conceptuales, considerando el apoyo de tesauros para el enriquecimiento semántico. A continuación, el proceso de síntesis lo que realiza es una ponderación de los grafos y de esta manera escoge los más importantes de acuerdo a un conjunto de operaciones. Al final, sobre los grafos que se eligieron, se realiza la generación del texto, del cual obviamente ya se puede extraer resúmenes. Otro tema interesante dentro de mi candidatura tiene que ver con la minería ontológica.
La minería ontológica, como ya lo habíamos dicho, es la extracción de información desde ontologías. Y queremos decir que la minería ontológica puede realizarse desde 3 puntos: el alineamiento, el enlazado y la mezcla de ontologías. En este momento yo quiero hablar sobre el alineamiento. El alineamiento ontológico consiste en encontrar relaciones entre las entidades expresadas en diferentes ontologías. Estas relaciones a descubrir son de equivalencia, que se deben determinar a través de medidas de similitud entre las entidades. El proceso arranca con el mapeo entre las clases de las ontologías. El objetivo del mapeo es decir y medir la similitud entre cada una de las ontologías, es decir, establecer las relaciones de identidad entre los conceptos de las mismas, encontrando alineamientos según su nombre. Podemos identificar que en este proceso se realizan diferentes cálculos de medidas de similitud. En primer lugar, las lingüísticas, que implica la comparación de los nombres de entidades. En la gráfica pueden apreciar que para las clases A3 y B3 se establece una similitud léxica en el nombre de sus clases. A continuación, lo que podemos hacer es establecer una similitud entre propiedades de estas clases para determinar la fortaleza de la relación semántica, de la relación de similitud. Y al final se realiza una similitud entre conceptos ascendentes, es decir, entre la estructura de cada una de las partes de la ontología. De esta forma podemos establecer alineamientos entre los diferentes elementos de dos modelos ontológicos. Otro caso de la minería ontológica es el enlazado de ontologías, el cual establece relaciones de identidad entre entidades de las dos ontologías mediante sus características comunes. Por ejemplo, se puede tomar en cuenta las propiedades, los atributos de las clases, de las superclases. Obviamente, estos alineamientos que se detectan se reúnen en una tercera ontología que sirve de conexión entre las dos anteriores. En la pantalla pueden ver el caso de el alineamiento o el enlazado de dos ontologías que tienen diferente lenguaje, diferente idioma. El proceso de enlazado comprende 3 pasos. En primer lugar, la primera ontología se transforma en OU', la cual tiene la misma estructura que la anterior, pero con entidades etiquetadas en el mismo lenguaje de la otra ontología para generar coincidencias de candidatos. Después las entidades son comparadas usando técnicas de alineamiento. Finalmente, las coincidencias son revisadas para determinar si son correctas y construir una traducción apropiada de dichas etiquetas. De esta manera, dos ontologías que originalmente se encuentran en diferentes idiomas pueden ser enlazadas. Otro tipo de minería ontológica tiene que ver con la mezcla de ontologías, que representa la unión completa de dos ontologías del mismo dominio, dando como resultado una tercera ontología que contiene la unión de las dos anteriores. La mezcla débil de las ontologías se da cuando la ontología resultante contiene solo una parte de los elementos de las dos ontologías, mientras que la mezcla fuerte se da cuando la ontología resultante contiene a todos los elementos de las dos ontologías. Ustedes ven en pantalla al lado izquierdo, tenemos el caso de la mezcla débil de dos ontologías, en este caso la ontología A y la ontología E, que al final se reúnen en la ontología C, donde se puede observar que todos los elementos de la ontología fueron considerados para el modelo, pero en cambio de la ontología B solamente fueron considerados ciertos elementos. A la derecha tenemos el caso, en cambio, de una mezcla fuerte de ontologías, la ontología A y la ontología B, en el cual el resultado se refleja en el modelo C, que contiene todos los elementos de las dos ontologías. Hablemos de aprendizaje ontológico desde el punto del descubrimiento y creación de conocimiento ontológico usando técnicas de aprendizaje automático. Obviamente el aprendizaje ontológico requiere de ciertos procesos automáticos y semiautomáticos, la creación e integración de ontologías para poder alcanzar un éxito en lo que tiene que ver a la interoperabilidad semántica. Una vez que se hace esa identificación de procesos automáticos, el siguiente paso es descubrir conocimiento a gran escala, hacer un descubrimiento ontológico
que sea seguro, que sea rápido y obviamente que tenga la consistencia y la calidad suficiente para poder representar a un dominio de conocimiento. Es así que con estos dos elementos podemos garantizar que contribuimos con la interoperabilidad semántica al utilizar técnicas de aprendizaje ontológico. El aprendizaje ontológico tiene fases y en ese sentido quisiéramos hablar en este momento de las 4 fases que completa este proceso. En primer lugar está la importación, donde se agrega o se reutiliza conceptualizaciones de un dominio mediante la fusión de estructuras o la definición de reglas de mapeo. El siguiente paso es la extracción, que selecciona conceptos de dominio, sus entradas léxicas y la generación de la taxonomía de conceptos mediante técnicas de agrupamiento. El siguiente paso es la poda, en donde el boceto de la ontología final se reduce para lograr una ontología final. Y el último es el refinamiento, que incorpora nuevas entradas léxicas o conceptos de acuerdo a las necesidades específicas de los usuarios del dominio. Es bueno decir que en esta fase también se realiza el proceso de validación del aprendizaje ontológico, considerando el resultado final de la ontología una vez que se ha hecho esta incorporación de nuevos conceptos. Podemos decir que el aprendizaje ontológico se puede realizar considerando qué salidas son las que queremos obtener. De esta forma, pues, identificamos las salidas de las ontologías, términos, conceptos, relaciones y axiomas. Obviamente, para cada una de ellas debemos definir un conjunto de tareas que nos permitan obtener las salidas. Y eso implica que para cada tarea nosotros tengamos que utilizar técnicas, recursos y elementos adicionales. Estas técnicas pueden ser estadísticas, lingüísticas o lógicas. Veamos un ejemplo. En el caso de los términos, las tareas que debemos definir para obtener términos se encuentra el preprocesamiento de textos y la extracción de términos. Estas tareas requieren de algunas técnicas estadísticas, como es el caso del análisis de ruido en el texto, del análisis de relevancia, del análisis morfoléxico. Asimismo, podemos apreciar un segundo caso en el cual la salida es de las relaciones que existen en los modelos ontológicos, que pueden ser taxonómicas o no taxonómicas. Las tareas que se definen para obtener estas salidas se enmarcan en la construcción de jerarquías, en el descubrimiento de relaciones no taxonómicas y la etiquetación de las relaciones no taxonómicas. Y, por ejemplo, se observa que entre las técnicas que se utilizan no solamente están en el ámbito de la estadística, como es el caso del clustering, sino que también se pueden hacer a nivel lingüístico, como es el análisis sintáctico, para el reconocimiento de las jerarquías como tal, y también a nivel lógico, realizando inferencias lógicas sobre aquellas jerarquías y sobre también las relaciones no taxonómicas. Finalmente quiero hacer una presentación general de los avances de mi proyecto de doctorado. Puedo decir que se ha hecho la presentación de artículos a revistas. Estos artículos han sido directamente de temas de doctorado y también han sido colaboraciones con otros compañeros de doctorado que tienen temas afines. Puedo decir que las revistas están indexadas en los cuartiles de CJR. Últimamente tuvimos la noticia de que nuestro último artículo fue indexado o va a ser aceptado, mejor dicho, en una revista de categoría Q1. Lo que tiene que ver a congresos, también hemos hecho algunas presentaciones. Hemos participado también en colaboración con otros compañeros con temas afines al doctorado, haciendo nuestra contribución desde el ámbito de las competencias a diferentes diagramas y diferentes modelos. Tenemos en curso un artículo que habla de la caracterización de las competencias desde la lógica dialéctica, que esperamos enviarlo en el transcurso del siguiente mes. Y eso es lo que quería presentar el día de hoy. Quiero agradecer su atención, su tiempo y bueno, estoy presta a contestar sus preguntas, sus inquietudes con respecto a los temas que he presentado el día de hoy. Muchas gracias.